Escucha bien lo que te voy a decir, porque un simple plato de sopa puede ser la diferencia entre la vida y la tumba, y yo lo vi con estos ojos que se ha de tragar la tierra, mientras el hambre aullaba como un lobo en la puerta de nuestra casa. Si crees que cocinar es solo mezclar cosas en una olla, es que no has tenido que alimentar a tus hijos con el miedo apretándote la garganta. Pero hoy voy a revelarte el secreto que mantuvo a mi familia de pie, cuando todo lo demás se caía a pedazos. Así que presta mucha atención, y dime en los comentarios desde qué parte del mundo me escuchas, para saber a quién le estoy entregando mi legado, y si estás listo para aprender la receta que puede salvar un alma. Aquel invierno de 1950 no era un invierno cualquiera, porque el frío no venía del cielo, sino del vacío de las alacenas y del silencio de los vecinos, que ya no se miraban a la cara por pura vergüenza de su propia miseria. Mi esposo Manuel había regresado de la mina con las manos rotas y los ojos apagados diciendo que ya no había más trabajo, ni más esperanza, mientras yo miraba el fondo de la tinaja, donde solo quedaban un puñado de garbanzos duros y una cebolla que parecía más un corazón marchito que un alimento. En ese momento entendí que si me sentaba a llorar, nos convertiríamos en estatuas de sal, y que mi cocina tenía que convertirse en un altar de milagros, donde la escasez se transformara en abundancia por obra de la fe y de un truco que mi propia abuela me susurró al oído antes de morir. La gente piensa que para salvar una vida se necesitan grandes hazañas o mucho dinero, pero yo te digo que a veces solo se necesita saber cómo quemar el azúcar en el punto exacto o cómo hablarle al agua para que hierva con alegría, incluso cuando no hay leña suficiente. Ese día el viento soplaba con una furia que parecía querer arrancar las tejas de nuestra choza en la montaña, y mis nietos me miraban con esos ojos grandes que preguntan sin hablar, mientras yo buscaba en mi memoria el hilo de una historia que pudiera sostenernos el espíritu. No teníamos carne ni teníamos manteca, pero tenía mis manos, y tenía una fe que quemaba más que el aguardiente, y fue entonces cuando decidí que esa noche no comeríamos sobras, sino que comeríamos dignidad en forma de una receta que hoy te pertenece a ti también, si te quedas conmigo hasta el final de este relato. Recuerdo que el humo de la chimenea era lo único que subía al cielo como una oración desesperada, y mientras yo pelaba esa única cebolla, sentía que cada capa que caía era una pena que me quitaba de encima para llegar al centro de la fuerza que todas las mujeres llevamos dentro. El caldero de hierro negro esperaba como un viejo amigo que sabe que le toca trabajar doble, y yo empecé a revolver el agua vacía, imaginando los sabores que mi mente recordaba de los tiempos de fiesta, porque el primer ingrediente de cualquier plato que salva vidas no está en el mercado, sino en la intención de quien sostiene la cuchara. Manuel me miraba desde el rincón oscuro, preguntándose si me había vuelto loca por cantar mientras el hambre nos rodeaba, pero yo sabía que el hambre se espanta con música y con el aroma de lo que está por venir, aunque todavía no exista en la realidad física. Mis dedos estaban entumecidos, pero el calor de la hornilla me recordaba que mientras haya fuego, hay posibilidad de cambio, y que una simple sopa de ajo y pan duro puede ser más poderosa que el banquete de un rey, si se condimenta con el deseo feroz de no dejarse vencer por el destino. Cada movimiento que hacía en esa cocina pequeña y humilde era una declaración de guerra contra la muerte y contra la tristeza que quería instalarse en nuestra mesa para siempre. La receta que salvó una vida no empezó con ingredientes caros, sino con la decisión de una mujer de no rendirse y de usar lo poco que tenía para crear algo que alimentara no solo la barriga, sino el valor de seguir viviendo un día más. Te cuento esto porque sé que tú también tienes tus propios inviernos y tus propias batallas, donde parece que no queda nada en la despensa de tu alma, pero quiero que sepas que el secreto está guardado en lo más sencillo y que hoy voy a enseñarte a encontrarlo. La cocina es el corazón de la casa, y si el corazón late con fuerza, no hay oscuridad que pueda apagar la luz de una familia unida por un sabor que trasciende el tiempo y el espacio. Aquella noche, el aroma empezó a filtrarse por las rendijas de las ventanas,
y llegó hasta la calle donde otros también sufrían. Y poco a poco sentí que algo estaba cambiando, no solo en mi olla, sino en el aire mismo del pueblo. No te vayas porque lo que sucedió cuando puse el primer plato en la mesa es algo que todavía hoy me hace saltar las lágrimas de la emoción, y quiero que lo vivas conmigo paso a paso. ¿Quieres que te cuente qué fue lo que pasó cuando el primer vecino llamó a la puerta, atraído por el olor de mi esperanza? El primer golpe en la madera vieja de la puerta sonó como un trueno en medio de aquel silencio sepulcral que reinaba en la aldea, y por un momento mi corazón dio un vuelco pensando que era la mala suerte que venía a cobrarse la última deuda. Manuel se puso en pie con dificultad, apoyándose en la pared, pero yo le hice una seña para que se quedara quieto, mientras terminaba de echar las costras de pan seco en el caldo, que ya empezaba a tomar un color dorado y profundo, como el oro de los humildes. Al abrir la pesada puerta de roble me encontré con los ojos hundidos de don Julián, nuestro vecino, que en otros tiempos había sido un hombre orgulloso y de tierras, pero que ahora parecía una sombra desdibujada por la falta de pan y el exceso de amargura. No dijo nada al principio, solo se quedó allí parado con el frío de la noche, mordiéndole los talones y el olor de mi cocina envolviéndolo como un abrazo que no había pedido, pero que necesitaba con urgencia. «Pasen adelante, don Julián», le dije con esa voz que tenemos las abuelas, que no acepta un no por respuesta, porque en mi mesa siempre hay sitio para uno más, aunque la olla parezca pequeña para tantos dolores. El hombre entró arrastrando los pies y se sentó en el banco de madera donde mis hijos solían jugar antes de que la vida se volviera tan seria y tan gris, mientras yo seguía removiendo la sopa con una cuchara de palo que había pertenecido a mi madre. El secreto de aquel momento no estaba en la cantidad de comida, sino en el ritual de compartir lo poco que se tiene, porque cuando el hambre es mucha, la generosidad es el único bálsamo que cura la herida del orgullo herido. Vi cómo sus manos temblaban al acercarse al calor del fuego, y comprendí que el hambre de compañía era a veces más fuerte que el hambre de alimento, y que mi receta estaba empezando a obrar su magia antes de que nadie se llevara la primera cucharada a la boca. La cocina se llenó de un murmullo suave de historias viejas y de miedos compartidos, y por primera vez en meses el aire no se sentía tan pesado, ni el futuro tan negro como el hollín de la chimenea. Yo sabía que para que aquel plato fuera milagroso, necesitaba el tiempo justo de cocción, así que los obligué a esperar, mientras les contaba cómo mi abuela sobrevivió a otra guerra, cocinando piedras, si hacía falta con tal de no perder la dignidad. Don Julián empezó a hablar de sus campos baldíos y de cómo la envidia lo había alejado de su propia familia, dejando que el rencor se cocinara a fuego lento en su pecho, hasta quemarle el alma. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi sopa no solo iba a llenar estómagos vacíos, sino que iba a lavar manchas que llevaban años secándose al sol de la arrogancia, y que el primer ingrediente real era esa humildad que solo llega cuando ya no tienes nada más que perder. El agua borboteaba con un sonido rítmico casi como un corazón latiendo, y yo le añadí una pizca de sal gorda, con la misma precisión con la que un cirujano cose una herida abierta, porque la medida del afecto está en los detalles más pequeños. Mis nietos se acercaron a la mesa, atraídos por el vapor que subía en espirales de incienso casero, y vi cómo el color volvía a sus mejillas, solo con la promesa de la cena que se estaba gestando en aquel caldero bendecido por la necesidad. Manuel y don Julián, que no se hablaban desde aquella disputa por los linderos de la acequia hace 10 años, se miraron a los ojos por encima del vapor, y vi cómo el hielo de una década empezaba a agrietarse bajo el influjo de la cebolla frita y el ajo machacado. No hubo necesidad de perdones gritados, ni de grandes discursos, porque el aroma de la reconciliación ya estaba servido antes de que el primer cuenco de barro se llenara hasta el borde. Yo serví las raciones con una mano firme y un espíritu agradecido, sabiendo que cada gota de aquel caldo era una lección de supervivencia que mis descendientes tendrían que recordar,
cuando las vacas flacas volvieran a pastar en sus prados. El primer sorbo fue un estallido de vida en medio de la desolación, y pude ver cómo la espalda de don Julián se enderezaba, y cómo los ojos de mi Manuel recuperaban ese brillo de hombre que se siente capaz de proteger a los suyos, una vez más. Comimos en un silencio sagrado roto, solo por el sonido de las cucharas contra el barro, y por el viento que afuera seguía aullando, pero que ya no podía hacernos daño, porque dentro de aquellas 4 paredes habíamos construido un refugio de sabor y de verdad. La receta no salvó solo a Manuel de la debilidad física, sino que salvó a nuestro vecino de la soledad más absoluta y nos recordó a todos que mientras haya un fuego encendido y una mujer que sepa transformar la carencia en banquete, siempre habrá una oportunidad para empezar de nuevo. Pero la noche apenas comenzaba, y lo que no sabíamos era que el olor de nuestra sopa había cruzado el arroyo y llegado a los oídos de alguien que no venía a compartir la cena, sino a exigir explicaciones por un milagro que no entendía. El silencio de la cena se rompió no por una palabra, sino por el crujido de las botas pesadas sobre la nieve congelada afuera de la casa y un golpe seco que hizo vibrar los cristales de la pequeña ventana. La figura que se recortaba tras el vidrio empañado era la del sargento Montoya, un hombre cuyo corazón parecía estar hecho del mismo pedernal que las minas, y que gobernaba el valle con una vara de hierro y una mirada que no conocía la clemencia. Al abrir la puerta, el frío entró como una daga de hielo, pero el sargento se detuvo en seco, inhalando profundamente el aire saturado de nuestra sopa de ajo y pan, mientras sus ojos pequeños y astutos escaneaban la mesa buscando alguna prueba de riqueza oculta. «¿De dónde ha salido este olor en una casa de hambrientos?», preguntó con una voz que era como el roce de 2 piedras, y yo sentí que el miedo me subía por las piernas, pero no permití que mis manos temblaran mientras sostenía el cucharón de madera. «Aquí no hay más que agua y voluntad, sargento», respondí mirándolo fijamente a los ojos, porque las abuelas sabemos que a los lobos se les espanta mostrándoles que no tienes miedo a que te muerdan. El hombre se acercó al caldero, ignorando a Manuel y a don Julián, que se habían quedado de piedra, y metió su propia nariz en el vapor que subía de la olla, con una mezcla de sospecha y un deseo que no podía ocultar. En tiempos de escasez absoluta, tener algo que huela bien es casi un crimen ante los ojos de los poderosos que piensan que la alegría es un lujo que no nos pertenece por derecho de nacimiento. Él buscaba carne, buscaba tocino, buscaba el contrabando que justificara una multa o un arresto, pero lo único que encontró fue la magia de una mujer que sabe engañar a la miseria, con un poco de ingenio y mucha paciencia. Me exigió que le sirviera un plato con una prepotencia que en otro momento me habría hecho hervir la sangre, pero esa noche comprendí que incluso los tiranos tienen un vacío que ninguna ley puede llenar, y que mi receta tenía una misión más grande que simplemente saciar a los míos. Le serví un cuenco de barro desportillado, llenándolo hasta el borde con el caldo espeso y las costras de pan que ya se habían empapado de toda la esencia del ajo y la sal, mientras los demás observaban en un suspenso que hacía que el aire crujiera. Montoya tomó la primera cucharada con desconfianza, esperando encontrar el sabor del engaño, pero vi cómo su rostro de cuero viejo se suavizaba por un segundo, y cómo sus hombros cargados de arrogancia caían ante la sencillez de un sabor que le recordó quizás a la madre que lo abandonó, o a la infancia que olvidó entre uniformes y órdenes. En ese momento, la mesa se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde el arma no era la pólvora, sino el aroma de una cebolla bien pochada y el calor de un hogar que se negaba a apagarse a pesar de las sombras. El sargento comía con una voracidad que delataba que debajo de sus galones también había un hombre muerto de hambre, no solo de pan, sino de humanidad, y yo me quedé allí de pie, viéndolo desarmarse, plato a plato. Don Julián y Manuel se miraron confundidos al ver al hombre más temido de la comarca, rindiéndose ante una sopa de pobres, pero yo sabía que la verdadera fuerza de la vida
reside en las cosas que no se pueden comprar ni arrebatar por la fuerza. Cuando terminó el segundo plato, se limpió la boca con el dorso de la mano y me miró con una expresión que nunca le había visto a nadie de su rango, una mezcla de respeto y de derrota frente a algo que su autoridad no podía controlar. Me preguntó por el ingrediente secreto, convencido de que había algo más que pan y agua en esa mezcla, y yo le dije la verdad, que el secreto era la falta de miedo, porque la comida que se hace con terror nunca alimenta, y la que se hace con amor puede resucitar a un condenado. Aquella visita, que empezó como una amenaza, terminó siendo el reconocimiento de que en mi cocina no mandaban las leyes del hombre, sino las leyes de la vida, y el sargento salió de la casa sin pedir impuestos ni revisar los graneros. Sin embargo, mientras lo veía perderse en la oscuridad de la tormenta, supe que este encuentro traería consecuencias, porque el hambre es un fuego que se extiende rápido, y ahora todo el valle sabría que en la casa de la vieja Elena había un milagro cociéndose en una olla de hierro. El problema era que el rumor llegó a oídos de la única persona que realmente podía destruirnos, alguien que no buscaba una sopa caliente, sino el poder de controlar quién vive y quién muere en estas montañas. ¿Estás listo para saber quién era ese enemigo que acechaba desde la sombra de la envidia? El eco de los pasos del sargento todavía no se había borrado de la nieve cuando el nombre de Doña Perfecta empezó a flotar en mi mente como una maldición gitana, porque en este valle nada sucede sin que esa mujer lo sepa, y nada que sea bueno para los pobres le sienta bien a sus bolsillos de seda. Ella era la dueña de la única molienda que quedaba en pie y de casi todas las voluntades del pueblo, y no podía permitir que alguien encontrara una forma de saciarse sin pagarle el tributo de sangre y sudor que ella exigía por cada gramo de harina. Al día siguiente, el aire ya no olía a esperanza, sino a una amenaza latente que se filtraba por las rendijas de las casas, y supe que el primer ingrediente que debía poner en mi olla para la siguiente batalla era el perdón, porque el rencor es un veneno que amarga hasta el manjar más exquisito. Doña Perfecta mandó llamar a mi puerta no con golpes, sino con el silencio de su criado, que me entregó una nota exigiendo que me presentara en su casona con la receta exacta de lo que le había servido al sargento Montoya. Ella creía que yo escondía especias de contrabando o alguna planta mágica que hacía que el agua simple supiera a gloria bendita, y su avaricia no la dejaba dormir pensando que alguien tenía un tesoro que ella no poseía. Cuando llegué a su salón lleno de alfombras y de un frío que no se quitaba ni con 1000 chimeneas, la vi sentada como una reina de hielo, esperando que yo me arrodillara ante su presencia. Me pidió la receta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y yo comprendí que para salvar a mi familia y a mis vecinos, tenía que enseñarle que hay cosas que no se pueden medir en pesetas ni en fanegas de trigo. Le dije que el primer paso para ese plato era pedir perdón a todos los que había humillado, porque una mano que solo sabe apretar el puño nunca podrá darle el punto justo a la sal de la vida. Ella se rió con una carcajada seca que sonó a cristales rotos, pero vi un destello de duda en su mirada cuando le expliqué que el sabor que buscaba no venía de la despensa, sino de la paz con la que uno se va a la cama cada noche. Mientras ella intentaba intimidarme, yo recordaba el rostro de mis nietos comiendo con ganas, y esa imagen me daba una fuerza que ninguna señora de tierras podría arrebatarme jamás. El perdón no es para el que te hizo daño, sino para que tú no tengas que cargar con su maldad en tu propia cocina, y eso fue lo que empecé a practicar en mi interior, mientras ella me gritaba que me hundiría en la miseria si no le entregaba el secreto. Salí de aquella casa con la cabeza alta, sabiendo que la guerra apenas comenzaba, pero que yo tenía el arma más poderosa de todas, una receta que no dependía de sus molinos, sino de la generosidad de la tierra y de la unión de los humildes. Al regresar a mi hogar, encontré a don Julián esperándome con un saco pequeño de ajos que había tenido escondidos bajo el suelo de su casa, y a otra vecina con un trozo de pan duro que parecía una piedra, pero que para nosotros era un diamante.
Empezamos a preparar la cena para todos los que quisieran venir, entendiendo que el primer ingrediente del perdón era compartir la mesa con aquellos que antes mirábamos con recelo o con envidia. La cocina se llenó de manos que ayudaban y de voces que se pedían disculpas por viejas rencillas, mientras el fuego crecía y el aroma de la resistencia se hacía tan fuerte que ni las paredes de piedra de Doña Perfecta podían ignorarlo. Estábamos aprendiendo que cuando se cocina para perdonar, el fuego arde más limpio y el agua parece bendecida por una mano invisible que multiplica lo que hay en el fondo del caldero. Sin embargo, el odio de una mujer poderosa es como una plaga que busca cualquier grieta para entrar, y esa misma noche, mientras todos reíamos alrededor de la lumbre, escuchamos el relincho de los caballos que venían a confiscar lo poco que nos quedaba por orden de la ley. ¿Quieres saber cómo logré ocultar nuestra pequeña victoria antes de que los guardias echaran abajo nuestra puerta? El estruendo de los cascos de los caballos golpeando el barro helado me heló la sangre, pero no me detuvo el pensamiento, porque una mujer que ha visto morir a los suyos de hambre ya no le teme a los uniformes ni a las bayonetas. Antes de que el primer guardia pudiera poner un pie en el suelo, yo ya estaba moviendo el caldero con una fuerza que no sabía que tenía en mis viejos huesos, y vertiendo el caldo en cántaros de barro que escondimos bajo las mantas de los niños que fingían dormir un sueño profundo y sagrado. Cuando los hombres de Doña Perfecta entraron con las antorchas en alto buscando el festín ilegal que su señora imaginaba, solo encontraron una cocina en penumbras y el rastro de un humo que se desvanecía como un fantasma entre las vigas del techo. El sargento Montoya venía con ellos, pero vi en su mirada que no quería estar allí, y que el sabor de mi sopa todavía le recorría las venas como una deuda de honor que no sabía cómo pagar sin traicionar su cargo. Registraron cada rincón, tirando al suelo los cacharros vacíos y pisoteando las cenizas de mi hogar, mientras yo me quedaba de pie en el centro de la habitación, con los brazos cruzados y una calma que los ponía más nerviosos que cualquier grito de protesta. Buscaban el ingrediente secreto, buscaban la carne prohibida o el grano robado, pero lo único que hallaron fue el olor a ajo y a dignidad, que no se puede confiscar ni meter en una celda de castigo. Esa noche las sombras en mi cocina se volvieron largas y espesas, como si las paredes estuvieran contando las historias de todas las mujeres que antes que yo tuvieron que defender su fuego de la rapiña de los poderosos. Uno de los guardias estuvo a punto de levantar la manta, donde se escondía el cántaro más grande, pero el sargento lo llamó con un grito seco, diciéndole que allí no había más que miseria y aire viejo, y supe en ese instante que el primer milagro de mi receta había sido comprar la voluntad del hombre más duro del valle. Sin embargo, el peligro no se había ido, porque Doña Perfecta no era mujer de rendirse, y si no podía encontrarnos culpables de robo, nos haría culpables de existir sin su permiso y de alimentar la esperanza de un pueblo que ella prefería ver de rodillas. Cuando se marcharon, dejando la casa revuelta y el corazón de Manuel latiendo con una rabia contenida, comprendí que la cocina ya no era solo un lugar para alimentar el cuerpo, sino el cuartel general de una resistencia silenciosa que se cocinaba a fuego lento. Miré a mis nietos que salían de debajo de las mantas con los ojos brillantes de aventura y miedo, y les dije que mientras tuviéramos una pizca de sal y un poco de agua, nadie podría quitarnos el derecho de ser los dueños de nuestro propio destino. Pero las sombras de la cocina me susurraban que lo peor estaba por venir, porque cuando le quitas el hambre a un pueblo, le devuelves la memoria, y un pueblo con memoria es algo que los tiranos temen más que a la peste o a la guerra. Decidí que a partir de ese momento la receta ya no sería mía sino de todos, y que cada vecino aprendería a prepararla, para que si apagaban un fuego, otros 10 se encendieran en las colinas como estrellas terrestres. El problema era que para que la receta funcionara de verdad, necesitábamos un ingrediente que todavía no teníamos, y que se encontraba guardado bajo llave en el almacén central de la molienda, un lugar vigilado por perros y por el odio de la señora.
¿Quieres que te cuente cómo planeamos el robo más extraño de la historia, donde lo que buscábamos no era oro ni plata, sino algo mucho más valioso para nuestra supervivencia? El riesgo era mortal, pero el hambre de justicia quema más que cualquier hoguera, y yo sabía que sin ese puñado de especias y el grano viejo que Doña Perfecta guardaba para que se pudriera, antes que repartirlo nuestra resistencia, se quedaría sin aliento. El fuego que nunca se apaga no es el de la leña, sino el que arde en el pecho de una madre que ve a sus hijos debilitarse, y esa noche convoqué a don Julián y a Manuel para decirles que íbamos a entrar en el almacén de la molienda, no como ladrones, sino como quienes reclaman lo que la tierra les dio y el egoísmo les quitó. Planeamos el movimiento con la precisión de quien enhebra una aguja en la oscuridad, mientras el viento de la montaña soplaba a nuestro favor, borrando el sonido de nuestros pasos y el rastro de nuestro miedo. Yo no podía correr como ellos, pero les entregué un saquito con ceniza bendecida para que marcaran el camino, y les dije que si los atrapaban, debían decir que buscaban medicina, porque en cierto modo la comida es la única cura para el alma enferma de un pueblo. Me quedé en la cocina alimentando la llama de mi hornilla con ramitas secas, sintiendo que cada crujido del fuego era un latido de mi propio corazón, que amenazaba con saltarse de mi pecho ante la espera angustiosa. Las horas pasaban como siglos de piedra, y las sombras en las paredes parecían burlarse de mi audacia, dibujando formas de guardias y de horcas, mientras yo rezaba a todos los santos de la cocina para que el metal de los candados cediera ante la necesidad de los humildes. Escuché un silbido lejano que era nuestra señal, y supe que habían logrado entrar, pero el silencio que siguió fue tan denso que casi podía masticarse como el pan amargo de la derrota. De pronto, un grito desgarró la noche, y el resplandor de las antorchas empezó a bailar en la falda de la colina, indicando que los perros de Doña Perfecta habían olido la desesperación y estaban tras su rastro. Mi primer instinto fue apagar el fuego y esconderme, pero entonces recordé las palabras de mi abuela diciendo que el fuego es el faro de los que vuelven a casa, y en lugar de echarle agua, le eché un puñado de romero seco, para que el humo subiera fuerte y claro, guiándolos de regreso a través de la ventisca. Los minutos se convirtieron en una tortura de incertidumbre, hasta que la puerta se abrió de golpe y entró Manuel cargando a un don Julián que sangraba por una pierna, pero que apretaba contra su pecho un saco de tela basta que valía más que toda la herencia de los señores. «Lo logramos, Elena», susurró mi hombre con los pulmones ardiendo por el esfuerzo, y mientras yo me apresuraba a cerrar la tranca de la puerta, vi que lo que traían no era solo grano, sino la semilla de una rebelión que ya no se podría detener con leyes ni con amenazas. El fuego de mi cocina creció con una fuerza inusitada, como si la leña misma supiera que estábamos en un punto de no retorno, y que a partir de esa noche nuestra mesa sería el símbolo de todo lo que Doña Perfecta no podía comprar. Sabíamos que al amanecer vendrían a buscarnos con más furia que nunca, y que el castigo por entrar en la molienda sería ejemplar, pero el aroma del grano recién molido que empezó a inundar la habitación nos daba una embriaguez de libertad que nos hacía sentir invencibles. Yo puse el caldero grande al fuego de nuevo porque sabía que esa noche no solo comeríamos nosotros, sino que cada vecino que hubiera aportado un suspiro a esta causa tendría su ración de victoria caliente. El fuego que nunca se apaga es aquel que se comparte, y mientras yo lavaba la herida de don Julián con un poco de vino rancio y mucha fe, comprendí que la receta que estaba a punto de preparar sería el golpe final contra la tiranía que nos asfixiaba. Estábamos cansados, heridos y perseguidos, pero nunca habíamos estado tan vivos ni tan seguros de que un plato de comida puede ser el estandarte de una guerra ganada sin disparar un solo tiro. Sin embargo, el precio de nuestra osadía estaba por cobrarse, porque Doña Perfecta no solo mandó a los guardias, sino que decidió que si el pueblo quería comer, tendría que hacerlo sobre las cenizas de mi casa. ¿Estás preparado para ver cómo el fuego de la cocina se enfrentó al fuego del odio en la mañana más larga de mi vida?
El sol de la mañana no trajo luz, sino una neblina espesa que olía a escarcha y a problemas, pero yo ya tenía el caldero borboteando con aquel grano recuperado y una mezcla de hierbas que hacían que el aire vibrara con una energía casi eléctrica. El pueblo entero parecía contener el aliento, mientras el aroma de mi cocina se extendía por el valle como una marea invisible que despertaba los sentidos de los que ya se habían dado por vencidos. Aquel era un sabor que despierta muertos, porque no solo alimentaba el cuerpo debilitado de mis vecinos, sino que sacudía sus conciencias y les recordaba que todavía tenían sangre en las venas y un nombre que defender frente a la injusticia. De pronto la puerta se abrió no con violencia, sino con la lentitud de quien tiene todo el poder del mundo, y allí apareció Doña Perfecta flanqueada por sus hombres y con una palidez en el rostro que delataba que no había dormido pensando en nuestra osadía. Se detuvo en el umbral, y vi cómo sus fosas nasales se dilataban al recibir el impacto de ese aroma que ella nunca había podido conseguir con todos sus lujos, porque le faltaba el ingrediente del sacrificio y la verdad. Serví un cuenco de ese caldo espeso donde el grano brillaba como perlas en medio de un mar de ámbar, y sin decir una palabra, se lo puse en las manos que todavía llevaba cubiertas con guantes de encaje fino. Vi cómo sus dedos dudaban, y cómo su orgullo luchaba contra el instinto primario de probar aquello que olía a la vida misma, que ella tanto intentaba controlar desde su torre de marfil. La primera cucharada fue como un choque eléctrico para su sistema, y pude ver en sus ojos un destello de algo que no era odio, sino una sorpresa dolorosa, como si el sabor le estuviera arrancando las máscaras que se había puesto durante años. Alrededor de la casa los vecinos empezaron a asomarse con sus cuencos vacíos, formando un círculo de silencio y esperanza que rodeaba a la mujer poderosa y a sus guardias, que ya no sabían a quién mirar. El sabor de la sopa era tan intenso y tan puro que los hombres armados bajaron sus fusiles, y por un momento la jerarquía del valle desapareció bajo el peso de una receta que no entendía de rangos, sino de necesidades humanas. Doña Perfecta probó una segunda vez, y vi una lágrima traicionera rodar por su mejilla empolvada, porque ese sabor le recordó a la tierra que ella maltrataba, y a la gente que ella consideraba solo números en sus libros de cuentas. Era el milagro de la cocina transformando el veneno del poder en la humildad de un ser humano que reconoce que tiene hambre y que necesita de los demás para saciarla. El pueblo entero empezó a acercarse, y yo servía y servía, sin que el caldero pareciera vaciarse nunca, como si la misma olla estuviera multiplicando el sustento, para que nadie se quedara fuera de ese momento de comunión. Los guardias empezaron a comer también compartiendo el banco de madera con los mismos mineros a los que ayer perseguían, y vi cómo la tensión de la guerra civil que se mascaba en el ambiente se disolvía en cada sorbo caliente. No fue una rendición con banderas blancas, sino una tregua firmada con el paladar, donde el sabor de la supervivencia fue más fuerte que el deseo de venganza de unos y el miedo de otros. Pero yo sabía que este despertar de los muertos no sería gratuito, y que después de la comida vendría la verdad desnuda, porque una vez que le has devuelto la fuerza a un hombre, ya no puedes esperar que siga aceptando las cadenas con la misma docilidad de antes. Doña Perfecta me devolvió el cuenco vacío con la mano temblorosa y me miró con una profundidad que me hizo comprender que el juego había cambiado para siempre, y que ya no se trataba solo de comida, sino de quién iba a liderar el destino de este valle. El aroma seguía flotando en el aire como una promesa cumplida, pero en el fondo de mis huesos de abuela sentía que este milagro en el plato de barro era solo el principio de una transformación que requeriría mucho más que agua y sal para completarse. ¿Quieres saber qué palabras salieron de la boca de la mujer más temida del valle después de haber probado la sopa de la libertad? Doña Perfecta se quedó mirando el fondo del cuenco vacío, como si allí pudiera leer un destino que no estaba en sus libros de cuentas, y por un momento el tiempo se detuvo en mi cocina, mientras el vapor seguía danzando entre nosotras dos. Me miró a los ojos,
y con una voz que ya no tenía el filo de la autoridad, sino la aspereza de quien descubre una verdad amarga, me preguntó qué era lo que realmente le había dado de comer, porque ese sabor no pertenecía a este mundo de privaciones. Yo le respondí que lo que acababa de probar era el milagro en el plato de barro que sucede cuando la necesidad se encuentra con la justicia, y que no había especias en su almacén que pudieran comprar la paz que ese caldo traía al espíritu. Vi cómo el pueblo que rodeaba mi casa esperaba una orden de arresto o un estallido de furia, pero el milagro fue ver cómo ella simplemente se dio la vuelta y ordenó a sus hombres que se retiraran sin decir una palabra más, dejando que el aroma de mi rebelión siguiera alimentando la esperanza de los humildes. A partir de esa tarde, las cosas empezaron a cambiar en el valle de una forma que nadie hubiera imaginado, porque la comida empezó a circular por caminos secretos, y las manos que antes estaban cerradas por el miedo se abrieron para dar y recibir lo que cada uno tenía guardado. El milagro no fue que la olla no se vaciara, sino que los corazones de mis vecinos empezaron a llenarse de una valentía que olía a pan recién horneado y a caldo de valientes que no se arrodillan ante el primer viento fuerte. Don Julián trajo las pocas patatas que le quedaban y la viuda de la esquina trajo un puñado de hierbabuena, y entre todos empezamos a construir una despensa comunitaria que desafiaba todas las leyes de la escasez que Doña Perfecta nos había impuesto durante décadas. La mesa de mi cocina se convirtió en el centro del mundo para nosotros, y cada plato servido era una pequeña batalla ganada al olvido y a la miseria, porque cuando un pueblo come unido, es un pueblo que no puede ser derrotado por la tristeza. Manuel recuperó la fuerza en sus manos y empezó a arreglar los techos de las casas vecinas a cambio de una ración de ese milagro que yo seguía cocinando cada día, con la misma fe con la que se reza un rosario en medio de la tormenta. Pero yo sabía que este bienestar era frágil y que la señora de la molienda no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo su control se deshacía como un terrón de azúcar en el agua hirviendo de mi caldero. El milagro en el plato de barro había despertado la dignidad, pero también había encendido una chispa de envidia en aquellos que todavía servían fielmente a la casona por unas cuantas monedas de plata. Una noche, mientras el valle dormía bajo el manto de la nieve, escuchamos el sonido de las carretas cargadas que salían de la molienda no hacia los hogares necesitados, sino hacia el camino real para vender el grano a los forasteros y dejarnos de nuevo en la nada absoluta. Fue entonces cuando comprendí que el milagro de la comida debía dar paso al milagro de la acción y que nuestra receta todavía tenía que pasar por la prueba más dura de todas, la de los lazos de sangre y sal, que se ponen a prueba cuando el enemigo es uno de los nuestros. Reuní a las mujeres del pueblo y les dije que era hora de que nuestras cocinas salieran a la calle y que si ellos tenían los carros, nosotros teníamos el fuego que podía detener cualquier injusticia antes de que cruzara el puente de piedra. No íbamos con palos ni con piedras, sino con nuestros delantales puestos y la convicción de que nadie tiene derecho a vender la vida de un niño por un puñado de monedas de oro, mientras el resto del mundo mira hacia otro lado. El enfrentamiento que se avecinaba no sería de sangre, sino de voluntades, y yo estaba dispuesta a poner mi propia vida en la línea de fuego, con tal de que ese plato de barro nunca volviera a estar vacío en la mesa de mis nietos. La noche estaba oscura, pero el resplandor de nuestras antorchas caseras empezó a iluminar el camino hacia la molienda, mientras el viento nos traía el olor del miedo, que ahora cambiaba de bando, y se instalaba en los salones de Doña Perfecta. ¿Quieres saber cómo logramos detener las carretas de la avaricia usando solo el aroma de nuestra verdad y la fuerza de una familia que ya no tenía nada que perder? El puente de piedra se convirtió en el escenario de una batalla que nadie en los libros de historia se atrevería a escribir, porque no se luchó con espadas, sino con los lazos de sangre y sal que nos unen a la tierra y entre nosotros. Cuando las pesadas carretas de Doña Perfecta intentaron cruzar hacia el camino real, se encontraron con una muralla de mujeres que no gritábamos,
pero que sosteníamos en alto nuestros cuencos de barro como si fueran escudos sagrados. El sargento Montoya lideraba la escolta, y vi en su rostro la lucha interna de un hombre que ha comido de mi mano, y ahora recibía órdenes de pisotear mi esperanza, pero yo me adelanté y le puse un plato humeante justo en el camino de su caballo. No era una provocación, sino un recordatorio de que la sangre que corre por sus venas es la misma que la nuestra, y que el hambre no entiende de uniformes cuando la injusticia es tan clara como el agua del arroyo. Detrás de mí, las otras abuelas empezaron a repartir el caldo entre los soldados que temblaban de frío y de duda, y poco a poco el acero de las bayonetas empezó a bajar ante el calor de una hospitalidad que los desarmaba más que cualquier emboscada. Doña Perfecta bajó de su carruaje con los ojos inyectados en una rabia que ya no podía sostenerse sola, y se enfrentó a mí en medio del puente, exigiendo que nos quitáramos de su paso si no queríamos conocer la verdadera crueldad. Yo le dije que no estábamos allí para pelear, sino para invitarla a la mesa de la verdad, porque los lazos de sangre nos hacían a todos hijos de este mismo valle, y la sal de nuestras lágrimas ya había sazonado demasiado tiempo el pan de la amargura. Le pedí que mirara a sus propios guardias, que ya estaban compartiendo el pan con los hijos de los mineros, y que entendiera que su poder se basaba en una soledad que ninguna riqueza podría compensar jamás. Fue un momento de tensión, donde el aire parecía a punto de estallar, pero la fuerza del aroma que subía de nuestros calderos instalados allí mismo en medio del camino era una invitación al perdón que ni siquiera su corazón de piedra podía ignorar por completo. Los lazos de sangre y sal se hicieron visibles cuando uno de los cocheros reconoció a su propia madre en la multitud y soltó las riendas para abrazarla llorando de vergüenza por haber aceptado sacar el grano de los suyos por unas monedas. La rebelión de la cocina había triunfado no porque hubiéramos vencido por la fuerza, sino porque habíamos recordado a cada hombre y mujer allí presente que la comida es el vínculo más sagrado que existe entre los seres humanos. Doña Perfecta se quedó sola rodeada de su propia avaricia, mientras las carretas daban media vuelta hacia el almacén del pueblo, para que el grano fuera repartido según la necesidad de cada hogar y no según el capricho de una señora. Aquella noche, el puente de piedra fue testigo de una cena multitudinaria, donde los enemigos de ayer se sentaron hombro con hombro a compartir lo que antes era motivo de guerra, y yo comprendí que mi receta había cumplido su propósito más difícil. Habíamos tejido una red de lealtades que ninguna ley de hombres podría romper, porque estaba cimentada en el sabor del respeto mutuo y en la sal de una tierra que por fin nos pertenecía a todos por igual. Sin embargo, la paz que se consigue con una sopa debe mantenerse con la sabiduría de los que saben que el poder siempre intenta regresar por la puerta de atrás, disfrazado de necesidad o de olvido. Teníamos el grano y teníamos la unión, pero ahora nos tocaba aprender la lección más profunda de todas, que es la herencia de los humildes, y cómo protegerla cuando los tiempos de abundancia intenten hacernos olvidar lo que aprendimos en la escasez. ¿Estás listo para descubrir cuál fue el legado que dejé grabado en las paredes de mi cocina para que mis nietos nunca volvieran a pasar hambre de justicia? La herencia de los humildes no se guarda en cofres de hierro, ni se escribe en papeles notariales, porque lo que realmente vale la pena se lleva en el paladar y en la memoria de las manos que saben amasar el destino. Después de aquella noche en el puente, el valle ya no volvió a ser el mismo, y aunque las tripas ya no rugían como antes, yo me encargué de que nadie olvidara el sabor de la lucha, porque el bienestar suele traer una amnesia muy peligrosa que te hace perder el rumbo. Me senté con mis nietos alrededor de la mesa de madera gastada y les enseñé que la verdadera riqueza es tener la capacidad de convertir un puñado de nada en un festín para muchos, y que esa es la única magia que los poderosos nunca podrán robarnos, por más que lo intenten. Doña Perfecta se había retirado a su casona como una bestia herida que se lame las llagas de su orgullo, y aunque el pueblo ya no le temía, yo sabía que la verdadera victoria
no era verla derrotada, sino ver a mi gente caminando con la espalda derecha y los ojos llenos de luz. Les expliqué a los jóvenes que cada vez que pusieran la olla al fuego, debían recordar que el calor no solo viene de la leña, sino de la unión de los que se sientan a esperar el plato, y que si alguna vez volvían a ver a un vecino con el plato vacío, su propia comida les sabría a ceniza. La herencia de los humildes es ese conocimiento que pasa de abuelas a madres y de madres a hijos, de que el hambre se vence con la cuchara de la solidaridad, y que una receta es en realidad un mapa para encontrar el camino de regreso a casa cuando la oscuridad aprieta. En esos días de calma aparente, me dediqué a sembrar en los corazones de los más pequeños la semilla de la resistencia silenciosa, enseñándoles a distinguir las hierbas que curan de las que solo adornan y a entender que el pan compartido sabe 1000 veces mejor que el pan escondido bajo la almohada. Manuel me miraba desde el rincón de la chimenea con una paz que le había devuelto los años que la mina le robó, y yo sentía que mi misión en esta tierra estaba casi cumplida, porque el secreto ya no era mío, sino que pertenecía al viento y a cada cocina del valle. Sin embargo, la vida siempre guarda un último as bajo la manga para ver si realmente hemos aprendido la lección, y un mensaje llegó desde la capital diciendo que una nueva crisis se acercaba y que vendrían de fuera a llevarse lo que tanto nos había costado defender. La herencia de los humildes iba a ser puesta a prueba una vez más, no por una señora local, sino por fuerzas que no conocían nuestros nombres ni nuestras historias, y que solo veían en nosotros un recurso más para sus guerras lejanas. Reuní a todas las mujeres en la plaza y les dije que guardaran la mejor parte de la cosecha, no en los graneros que podían ser saqueados, sino en las recetas que nadie podía confiscar, porque el conocimiento es el único tesoro que no ocupa lugar y que se multiplica cuando se entrega. Estábamos preparándonos para lo que vendría, sabiendo que la verdadera fuerza de un pueblo está en su cultura y en su capacidad de alimentarse a sí mismo, incluso cuando el mundo entero parece haberse vuelto loco de remate. La herencia de los humildes era nuestra armadura y nuestra espada, y yo estaba dispuesta a pulirla hasta que brillara más que el sol de mediodía en la cima de nuestras montañas. Pero antes de que llegara el gran cambio, tuve que enfrentarme a un último fantasma de mi propio pasado, que regresó buscando una redención que solo yo podía darle a través de un último plato cocinado, con la pizca de esperanza que me quedaba en el fondo del alma. ¿Quieres saber quién llamó a mi puerta esa tarde de lluvia pidiendo perdón con los ojos llenos de una tristeza que ni todo el oro del mundo podía calmar? A última pizca de esperanza no se encuentra en el fondo de un saco de harina, sino en el rincón más oscuro del corazón de tu peor enemigo. Y eso lo aprendí la tarde en que Doña Perfecta volvió a mi casa sin guardias ni carruajes, arrastrando un abrigo de piel, que ahora le pesaba como si fuera de plomo. La lluvia golpeaba con una tristeza antigua contra los cristales, y cuando abrí la puerta me encontré con una mujer que ya no tenía rastro de la soberbia que nos había asfixiado durante años, porque la vida tiene una forma muy curiosa de cobrarse las deudas cuando menos lo esperas. Me confesó con la voz rota que su hijo, el único que le quedaba, y al que había enviado lejos, para que no se mezclara con la gente del valle, estaba muriendo de una fiebre que ningún médico de la ciudad podía curar, porque el muchacho simplemente se negaba a comer y se deshacía entre las sábanas de seda. Ella, que lo tenía todo, entendió en ese momento que el dinero no puede comprar el deseo de vivir, y que su hijo estaba muriendo de una desolación que olía a la misma soledad que ella había sembrado a su alrededor. Me pidió por favor, casi de rodillas, que preparara para él esa sopa que había despertado a los muertos en el puente de piedra, porque creía que en mis manos residía un poder que sus cofres no conocían. Yo la miré, y por un segundo sentí el frío del rencor pidiéndome que cerrara la puerta y la dejara con su pena, pero entonces recordé que mi receta no era un arma de castigo, sino un puente de salvación, y que si le negaba la ayuda, me convertiría en el mismo monstruo que ella había sido.
Encendí el fuego por última vez, con una intención sagrada, poniendo en la olla no solo el grano y las hierbas, sino toda la compasión que una abuela puede sentir por un hijo que sufre, sin importar de quién sea la sangre que lleva. Mientras el caldo subía y bajaba en borbotones de oro, le dije que el ingrediente que faltaba era su propia renuncia a ser la dueña de todo, y que si el muchacho se salvaba, ella tendría que abrir las puertas de la molienda para siempre, y dejar de ser la sombra que tapaba el sol de nuestro valle. Ella aceptó con un sollozo que parecía arrancarle el alma, y yo puse en un pequeño frasco de barro la esencia de nuestra supervivencia, diciéndole que se la diera gota a gota, como si fuera el perdón mismo hecho alimento. Pasaron 3 días de una angustia que se sentía en cada hogar del pueblo, porque todos sabíamos que el destino del muchacho era el destino de nuestra nueva paz, y que la última pizca de esperanza estaba puesta en ese frasco humilde que salió de mi cocina. Una noche el viento cambió de dirección y trajo consigo un repique de campanas que no era de luto sino de júbilo, y supe que el milagro se había completado no por la magia de las plantas, sino por el acto de misericordia que rompió el ciclo del odio. Doña Perfecta regresó no para mandar, sino para cumplir su promesa, y esa tarde la molienda dejó de ser una cárcel para convertirse en la despensa de todos, cumpliendo así la última voluntad de una receta que nació del hambre y terminó en la libertad. Mi cuerpo ya se sentía cansado, y mis manos ya no tenían la misma fuerza para remover el caldero, pero mi espíritu estaba más ligero que nunca, porque había logrado dejar un mundo donde la comida ya no era un motivo para la guerra, sino una razón para el abrazo. Sabía que mi tiempo se acercaba y que pronto tendría que entregarle el cucharón de madera a la siguiente generación, pero me iba con la certeza de que mientras alguien recordara cómo poner una pizca de esperanza en la olla, el valle nunca volvería a conocer la oscuridad de la desesperación. Solo me quedaba una última tarea antes de descansar, y era reunir a todos en una mesa que cruzara el pueblo de punta a punta, para celebrar que la vida por fin le había ganado la partida a la muerte. ¿Estás listo para el gran banquete final, donde te contaré cómo se cierra esta historia que empezó con una cebolla marchita y terminó con el corazón de un pueblo entero latiendo al unísono? Esa mañana el sol salió con un brillo que parecía lavar las heridas de la tierra, y el aire del valle por fin olía a limpio, a madera fresca, y a esa alegría que solo conocen los que han caminado por el borde del abismo y han regresado para contarlo. Montamos una mesa que no tenía fin, uniendo los tablones de todas las casas, desde la plaza de la iglesia hasta las puertas de la vieja molienda, porque ese día no había familias separadas ni cercas que dividieran el hambre de unos de la abundancia de otros. Yo me puse mi mejor delantal, el que tiene bordadas las flores de la esperanza, y me coloqué a la cabeza del gran caldero rodeada de mis nietos, que ahora manejaban el cucharón con la misma reverencia con la que un rey sostiene su cetro. Doña Perfecta llegó caminando entre la gente sin la seda ni el oro de antes, cargando en sus brazos cestas llenas de pan tierno y caliente que ella misma había ayudado a hornear, demostrando que el trabajo dignifica más que cualquier herencia robada. Fue un banquete para el mundo, porque aunque estábamos en un rincón olvidado de la montaña, sentíamos que el eco de nuestra victoria sobre la miseria y el rencor estaba resonando en cada rincón, donde alguien todavía tuviera miedo de poner la mesa. Servimos platos de barro que rebosaban de ese caldo dorado que ya no era solo una receta, sino el testimonio vivo de que la unión es el único ingrediente que puede multiplicar los milagros cuando la despensa se queda vacía. Vi a Manuel reír con don Julián mientras compartían un trozo de queso, y vi al sargento Montoya, sentado junto a los mineros, contando historias de su infancia, que antes tenía guardadas bajo llave en un pecho de piedra. El valle entero se convirtió en una sola cocina donde el fuego de la fraternidad ardía con una fuerza que ninguna tormenta futura podría apagar, porque habíamos aprendido que la comida sabe a gloria cuando nadie se queda mirando desde la ventana con el estómago vacío.
Yo sentía que mis fuerzas se desvanecían dulcemente como el aroma de la albahaca al atardecer, pero mi corazón estaba tan lleno que casi no me cabía en el pecho al ver que mi legado estaba a salvo en las manos de cada mujer y cada hombre que ahora sabía transformar el dolor en alimento. Les dije a todos que recordaran siempre que una mesa para el mundo no se construye con lo que nos sobra, sino con lo que estamos dispuestos a compartir cuando nos falta, y que el secreto de la receta que salvó una vida no está en el fuego del fogón, sino en la luz que llevamos dentro. Mis nietos me tomaron de la mano y me llevaron a descansar bajo el gran roble, mientras el sonido de las risas y el chocar de las cucharas se convertía en la música de fondo de mi despedida. Me dormí con la sonrisa de quien sabe que ha cumplido su parte en el gran plan de la vida, dejando atrás un camino de migas de pan para que nadie se vuelva a perder en la selva del egoísmo. El aroma de la sopa seguía flotando en el cielo, como una oración de agradecimiento, y supe que en cada hogar que se fundara en este valle siempre habría un plato de barro esperando al forastero y una pizca de esperanza en cada olla. La receta que salvó una vida terminó salvando a un pueblo entero, y ahora que te he contado mi secreto, tú también eres parte de esta familia que no conoce fronteras ni finales amargos. Cuida bien de este legado que te entrego, y nunca olvides que mientras haya una abuela en la cocina y alguien con hambre de justicia en la mesa, el mundo siempre tendrá una oportunidad de volver a empezar desde cero. Que el aroma de mi cocina te acompañe siempre, y que tu mesa sea siempre un lugar de encuentro, donde la sal nunca falte, y el amor sea el pan de cada día para ti y para los tuyos.